Después de la información y el análisis, llega a esta hora, 8:37, una hora antes en la Comunidad Canaria, la opinión y la reflexión en la tertulia de Visión Global. Esta noche con el profesor Miguel Córdoba. Muy buenas noches. Buenas noches, Manuel, encantado. Profesor de Economía Financiera de la Universidad de San Pablo CEU. Enseguida tendremos oportunidad también de saludar a José Aguilar, profesor universitario, socio director de Mind Value. Llega la tertulia, pues arrancamos con el profesor Córdoba y con su pesimismo respecto a España, que me comentaba hace tan solo un instante. Hombre, tan mal no estamos, ¿no, profesor? Vamos a ver. O las cifras engañan mucho. Yo creo que las cifras efectivamente engañan mucho. Vamos a ver, en primer lugar, yo creo que esta parálisis que llevamos de 3 meses pues está haciendo daño. O sea, es decir, un gobierno tiene que gobernar. Comprendo que lo de Cataluña les ha pillado un poquito con el pie cambiado. Pero bueno, primero que ya se pasó, en principio, y en segundo lugar, bueno, pues que hay muchos temas que requieren una atención inmediata del gobierno. Yo recuerdo cuando por fin se consiguió un pacto de legislatura que se hablaba del problema de las pensiones, que ahora es más acuciante, han sacado hace un mes otros 4.000 millones del fondo, que ya no debe quedar prácticamente nada. Luego estaba el tema de la deuda pública, el déficit público. Bueno, había una serie de problemas que había que atajar. Se llegó a un pacto hace 2 meses de que en un plazo de 6 se iba a atacar el problema constitucional, del famoso título del autonómico que había que desarrollar. Bueno, quiero decir, yo recuerdo que hace unos meses había un plan, se supone que de actuación para hacer cosas, que bueno, pues se ha quedado en nada. Entonces, claro, ahora como hay elecciones el 21 de diciembre en Cataluña, pues parece que vamos a seguir igual, en el impasse. Luego vienen Navidades y bueno, pues yo creo que España necesita un desarrollo, vamos, que se gobierne, que se hagan cosas. Bueno, lo de la Agencia del Medicamento parece que es la noticia estrella. Vamos a ver, ser realistas. ¿Alguien pensaba que podía darnos la Agencia del Medicamento a Barcelona? Es que no tenía ningún sentido. Vamos a ver, estamos hablando de que se tiene que ir de Londres por el Brexit, lo que no vamos a ponerla en un sitio donde hay riesgo de catexis. Es que es lógico, las autoridades europeas tienen que pensar en este tipo de cosas. O sea, probablemente el único territorio de Europa que ahora mismo tiene esos problemas es Cataluña. ¿Cómo van a quitarlo de Londres para llevarlo a Barcelona? Que no tiene sentido. Entonces, quiero decir que es que yo creo que hay mucho político que se está todo el día mirando el ombligo, político provinciano, que está pensando, y yo he visto las declaraciones de por qué no lo habían dado, pues, de Puigdemont, de esta de Colau y tal, y de verdad que me da vergüenza ajena. O sea, es que no tiene sentido. O sea, que se pongan con mentalidad europea y que analicen una persona que tiene que tomar una decisión de este tipo, ¿qué tiene que hacer? O sea, cualquier sitio menos Barcelona. Hoy ha dicho el presidente de la Cámara de Comercio, Bonet, que tras lo de la Agencia Europea del Medicamento, la marca Barcelona está muerta. Sí, bueno, claro, pero lo que pasa es que además no sé si nos damos cuenta de lo que va a representar para Barcelona y para Cataluña en general lo que ha ocurrido en los últimos 2 meses, porque todavía están con la resaca, pero no se dan cuenta, primero, que se han ido 2.600 empresas, que ya está bien, y además muy importante, es una parte muy importante del PIB catalán, con lo cual los ingresos de Cataluña van a ser muy inferiores el año que viene, pero es que además todas estas empresas se van a llevar empleo. Habrá otras muchas empresas que van a tener que reducir personal, es decir, lo del famoso boicot, de una manera u otra está funcionando. 20-25% de producto catalán lo están notando las empresas que antes se le compraba en España y ya no lo compran. Luego tenemos el tema de ¿quién va a abrir una nueva empresa en Cataluña ahora? Nadie, con lo cual ese flujo permanente de cierre de empresas y de apertura de empresas, por la parte de la apertura se va a cortar. Hoy hemos conocido, por ejemplo, también datos de contratación de espacios de oficinas en Barcelona. Claro. Ha caído en el tercer trimestre un 56%. Pues claro. Frente a un crecimiento del 12% en el primer semestre. Claro, pero es que es lógico. Entonces, el efecto que va a haber el primer semestre del 2018 va a ser devastador. O
O sea, no puedo aventurar hasta cuándo, pero puede ser una recesión en Cataluña. Desaceleración profunda, la ha llamado hoy Luis de Guindos. Sí, desaceleración profunda. Aquí, lo de es que como dijo lo de desaceleración Zapatero hace unos años, a mí esa palabra no me gusta usarla. Bueno. Pero desaceleración profunda, de acuerdo. Pero puede caer en recesión. Puede caer en recesión porque no entra nada y habrá cosas que se van y cosas que se cierren. Y una empresa, en el momento en que vea que tiene menos pedidos, de que hay menos negocio, pues directamente dice, a ver, pues el 20% de la plantilla la despido y ya está. Y además, como hay tanto trabajo temporal, va a ocurrir. Luego, el tema del turismo, que entre todos la mataron y ya sola se murió. Ada Colau, que no queremos turistas, que no sé qué, que no te queda. Vale, ya allí ni aparcan los barcos, se van a Valencia. Y entonces, al final, realmente se te va a quitar el problema de la zona antigua de Barcelona rápido. No va a ir nadie y no hay ningún problema. Bueno, por cierto, Ada Colau, que ha recibido en el Ayuntamiento de Barcelona un revés, es el tercero que recibe en torno al impuesto a los pisos vacíos, sí, que quería aplicar y que le ha dicho en fin, el sector jurídico que no. Pues es que es imposible. Les ha dado la razón a los bancos. Claro, pero es que un ayuntamiento no tiene capacidad legislativa. Es que no sé si se dan cuenta. Un ayuntamiento tiene que estar gobernando el ayuntamiento. Es una cuestión de la comunidad autónoma. Claro, pero no puede hacer leyes. Es que Ada Colau, caray, es que le faltan unos cuantos servores. Estaba de activista y está como activista, pues vale, pues bueno, pues muy bien y tal. Pero es que gobernar una ciudad tan compleja como Barcelona, necesita gente de talla. Es que no puede ser. Porque además, normalmente ese tipo de personas no suelen rodearse de gente capacitada. O sea, se rodean de gente como ellos. Y entonces al final pasa lo que pasa. Yo creo que, vamos, no es el momento, vamos a dejar que pasen las Navidades, pero según vayan pasando los meses, gane quien gane las elecciones, se va a notar esa desaceleración profunda que ha dicho el ministro, vamos a conservar la palabra, y yo creo que algo más. Profesor Aguilar, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un placer saludarle. Don José Aguilar es profesor universitario y de Escuelas de Negocio, líder en la gestión del cambio, es socio director de Mind Value también. Creo que está siguiendo estos últimos minutos de tertulia con el profesor Córdoba. Sí, sí. En Cataluña se está gestando una desaceleración profunda, como dice el ministro Luis de Guindos, o algo peor. Bueno, de momento es una desaceleración. Mientras la situación siga, digamos, relativamente bajo control, me parece que es una situación perfectamente reversible, siempre y cuando se creen unas condiciones de estabilidad y de predecibilidad, porque al final, pues desde el punto de vista económico, tanto el mantenimiento de empresas como la instalación de nuevas empresas, en un entorno tan atractivo como Barcelona, como Cataluña, pues lo que requiere, digamos, pues es una cierta seguridad jurídica y una cierta predecibilidad en cuanto a los acontecimientos, una cierta estabilidad social. Algo pues que siempre se ha dado en Cataluña y que ha sido uno de los factores de su extraordinario progreso, y que si lo recuperásemos, aunque en fin puede costar un tiempo, unos meses, pues pienso que Cataluña podría recuperar ese protagonismo que ha tenido la economía española también y su extraordinario desempeño. Y en ese sentido, digamos, pues yo creo que las condiciones allí se dan. Lo único que quienes han introducido factores de desestabilización, pues deberían de alguna manera, pues reconocer los efectos tan negativos que tiene toda la incertidumbre creada y entrar de nuevo por la senda, digamos, de esa estabilidad necesaria para el crecimiento. Cataluña es enormemente atractiva y desde el punto de vista político, a todos y especialmente a los españoles nos interesa muchísimo que Cataluña siga siendo una comunidad próspera y un motor de progreso, porque la desestabilización política, más allá, digamos, de factores emocionales asociados a un sentimiento de carácter nacionalista, siempre tienen como caldo de cultivo la pobreza, el desempleo, es decir, una revolución, y en el fondo eso es lo que se pretende en Cataluña. Solo es posible en un contexto de alta conflictividad social y de pobreza. A España le interesa mucho que a Cataluña le vaya bien. Le interesa que las empresas no se vayan, no más que se instalen en Cataluña. Sí. Nos interesa que los productos catalanes, en la medida en que sean competitivos, no porque ni que tengan ventajas ni desventajas por el hecho de ser catalanes, en la medida en que sean competitivos, que sigan siendo consumidos precisamente por el valor que aportan. Todo eso, digamos, a España le conviene, porque más allá, digamos, de lo que hagan los políticos, que casi siempre tienen una gran habilidad para enturbiar las cosas, Cataluña va a ser estable, entre otras cosas, en la medida en que económicamente siga siendo una comunidad
que crezca y que genere empleo. ¿Qué valor sentimental, simbólico, más que sentimental, le dais a la común unión que hoy se ha producido en Alicante, en el Congreso Anual de la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos, en la que Luis de Guindos ha hecho estas declaraciones de la desaceleración profunda en Cataluña, y otros directivos como Feiné pues han agradecido a Su Majestad el Rey el liderazgo mostrado a lo largo de, en fin, estos últimos meses. Viniendo de Feiné, todo el mundo efectivamente lo ha circunscrito a la situación en Cataluña. Felipe VI ha agradecido a los empresarios su apuesta y confianza en España, y Feiné pues ha respondido con le sentimos cerca, gracias por ese liderazgo. ¿Qué protagonismo simbólico dais a esta común unión? Bueno, vamos a ver, a los empresarios les gusta la estabilidad, no les gusta que haya incertidumbre, tienen que tener un marco jurídico claro. Es decir, si hay algo que es como el agua y el aceite, es ejercer una actividad empresarial y tener un entorno rodeado de perroflautas chillando. Claro, es que eso no tiene sentido. Es ¿Están evidente. agradeciendo ese discurso? Hombre, yo creo que el discurso de Felipe VI fue adecuado, fue correcto además, y vamos, me parece que lo hizo bastante bien. Y bueno, pues digamos que eso sirvió un poco de espaldarazo para que luego Rajoy eliminara su tradicional inacción y un poco se pusiera en marcha. Y en particular para que el PSOE sí, exacto, que el PSOE apoyase también, se adhiriera, ¿no?, como constitucionalistas. A la aplicación del 155. Exactamente. No, yo pienso que no, en ese aspecto bien. Evidentemente Feiné es una persona lleva toda su vida en Caixa y lleva trabajando, además es un hombre que sabe lo que hace, o sea que en ese aspecto bien. Yo creo que la mayor parte de los empresarios catalanes son buenos empresarios, y bueno, de prueba de ello que han mirado por los accionistas y se han ido de Cataluña, porque evidentemente esa incertidumbre es una incertidumbre muy, muy peligrosa. A mí incluso me sorprende, por ejemplo, ese split que se ha hecho en Podemos, porque el que se ha ido con su grupo, no recuerdo el apellido cómo era ahora. Fachín. Sí, exacto. Es que estamos demasiado poco activos, somos demasiado poco antisistema. Tenemos que ser mucho más bestias. Entonces, claro, esos grupos que increíblemente consiguen 10% de votos por la CUP y tal, pues bueno, a mí la verdad es que es decir, vamos a ser realistas, Esquerra Republicana es un partido de izquierdas y tiene una expectativa de voto de 300%. Esta parte de Empoduco Den, que ahora se ha separado, pues probablemente tenga otro 5, 6, 8%, o los de la CUP tienen pues en torno a un 9, 10%. Estamos hablando de que la izquierda, digamos, radical en Cataluña es que tiene mayoría de una manera u otra. Ya sé que la parte de Común no es independentista en principio, pero lo que es izquierda tampoco sabemos qué es. Tampoco sabemos si estoy de acuerdo contigo. A Ada Colau o seguimos a Pablo Iglesias, no sabemos muy bien. Pero son más de la mitad de la población catalana, de una manera u otra. Y yo siempre había pensado, por lo de Convergencia y Unió, pues que una mayoría significativa de catalanes eran pues gente de centro derecha, de derecha, de la burguesía, estas cosas. Y yo no sé dónde se han escondido. Profesor Aguilar, es un agradecimiento de los directivos y empresarios españoles y en particular catalanes a Su Majestad el Rey por el discurso, lo que hoy se ha vivido en Alicante, en este Congreso Anual de la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos. Es un agradecimiento de los empresarios, y yo diría que muy particular y muy personal del propio Isidro Fainé, que he sabido las relaciones que ha tenido siempre con la Casa Real, con el rey emérito y con el rey actual, y en ese sentido pienso que son dos partes que se apoyan mutuamente. Los empresarios necesitan estabilidad institucional, pero también la propia monarquía necesita estabilidad social y económica. Es una institución que históricamente pues hemos heredado, y en estos momentos pues se configura la jefatura del Estado de una manera pues relativamente pacífica. No es algo que haya sido puesto en cuestión de manera digamos masiva, ¿no? ni muy mayoritaria por parte de la población, pero el factor de inestabilidad que ha introducido los acontecimientos de estos últimos meses no solamente afectaban a la integridad territorial de España, sino que afectaban también al propio modelo de Estado en su conjunto.
Es decir, yo creo que el rey ha defendido la unidad territorial de una manera tan firme y hasta cierto punto ha marcado la pauta el resto de las instituciones que constituyen pues nuestro sistema político, sino que también, y es perfectamente legítimo, aboga por una estabilidad que en el fondo es la que da garantías de supervivencia a la propia institución monárquica. Y me parece que es muy razonable que los empresarios agradezcan al rey su gesto y su liderazgo, y que también pues el rey pues se apoya hasta cierto punto pues en la capacidad que tienen los empresarios como motor de desarrollo y de progreso. Luego esto visto desde una perspectiva de izquierdas pues se ve efectivamente pues como esa especie de poder establecido al que en el fondo pretenden derribar. Es decir, al final también Pablo Iglesias pues ha sido muy sincero en este punto. Todo su empeño en estar próximo o no desmarcarse al menos del movimiento secesionista, él cuando eso ha generado dudas dentro de sus propias filas, porque no olvidemos que Podemos pues está establecido en todo el territorio, y él mismo ha reconocido, el asunto no va sobre Cataluña, el asunto va sobre España, el asunto va sobre ese matrimonio, ese maridaje entre la monarquía, el poder económico, etcétera, y en el fondo es su adversario. Es decir, yo pienso que a Pablo Iglesias el tema catalán le toca muy de refilón. Su auténtico objetivo pues es precisamente atacar o deshacer lo que hoy hemos visto en Alicante, que es en el fondo pues ese abrazo, digamos, ese común acuerdo entre el poder político a su más alto nivel y el poder económico representado por los empresarios. Me parece que efectivamente es bastante simbólico este gesto, en el que también, insisto, más allá de una cuestión institucional, hay también una cuestión de carácter personal. Profesor Córdoba. Decía que... Muy rápido nos vamos a muy rápido. En relación con Pablo Iglesias, vale que le toque de refilón, pero yo sinceramente creo que Pablo Iglesias ha intentado, desde el principio, ahora ya está más callado, desde el principio aprovechar el problema territorial para desestabilizar. Los primeros discursos que hacía en octubre, esas cosas, estaba dando caña. Es decir, él quiere derribar a Rajoy como sea. Entonces... él quiere derribar el régimen del 78. Bueno, el régimen del 78 en general, pero a Rajoy en particular. Entonces, como no lo pudo hacer por la vía de las elecciones y ese tipo de cosas, yo creo que ha intentado sacar tajada del tema del problema territorial y lo ha aprovechado mucho. Últimamente ha visto que perdía votos por eso y yo creo que eso se ha relajado. Pero en octubre estaba muy burro con estas cosas. Bueno, en unos minutos regresamos en la tertulia con el profesor Aguilar y el profesor Córdoba. Ambos saben mucho de liderazgo, para analizar las características que a juicio de Fainé debe tener un directivo emprendedor en España y en el resto del mundo. Debe tener visión global, capacidad de análisis y de síntesis, creatividad, experiencia e intuición, buen criterio y sentido de la justicia. Y también imprescindible que se mueva con temple y cautela, porque en ocasiones, ha dicho, la vida real pondrá a prueba su estabilidad emocional. Intereconomía es imprescindible. Si vas al taller y te dicen que tienes gastadas las pastillas, a ti eso te suena... Por eso ven a Ford Motorcraft y por solo 109 € le cambiamos las pastillas de freno delanteras a tu coche y te quitas de líos. Ford Motorcraft, un servicio de competición a un precio para ti. Te lo dice Lobato. Y ahora en Ford, por cualquier operación de mantenimiento, un vehículo de sustitución gratis. Mapfre Gestión Patrimonial, la plataforma de fondos de inversión con la última tecnología, firma digital y gestión personalizada a través de la oficina Internet Mapfre. Solvencia, seguridad, diversificación e independencia. ¿Quiere rentabilizar sus inversiones? Mapfre Gestión Patrimonial, su gestor global de confianza. Mapfre, colaborador de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a vela. Restaurante Samarcanda. De lunes a viernes de 9 a 12 de la mañana, los mejores desayunos personales o ejecutivos al precio único de 9,35 €, IVA incluido. Restaurante Samarcanda. Estación Madrid Puerta de Atocha, con vistas al jardín tropical, parking y wifi gratuitos. 91 530 97 46. Restaurantesamarcanda.com. Entre tú y yo, ¿te gusta la música, leer, viajar, el deporte? Entre tú y yo, ¿te gustaría conocer mejor a tu artista preferido?
Entre tú y yo hay una manera desenfadada de pasar los sábados. Si quieres descubrirlo, tienes una cita en Radio Intereconomía a las 2 de la tarde con Paula Pérez Salazar. Ya sabes, los sábados, en Entre tú y yo, lo que tú quieras. Escuchan ustedes Radio Intereconomía. Información financiera en tiempo real. Visión Global, con Manuel Tortajada. Enseguida escucharemos las señales horarias de las 9 a las 8 en la Comunidad Canaria. Seguimos en la tertulia, en el análisis, en la opinión y en la reflexión con el profesor don José Aguilar y Miguel Córdoba. Antes de la publicidad, pedía opinión a propósito del liderazgo, de las características que debe atesorar un directivo, un empresario. Profesor Aguilar es experto en liderazgo. No sé si la resumía con certeza el propio Feiné esta tarde en su discurso. Sí, el señor Feiné ha destacado algunas características de un buen dirigente, de un buen emprendedor, y porque a veces se pone mucho el énfasis sobre los conocimientos técnicos, el conocimiento de su sector de actividad, pero efectivamente el papel propio del directivo no es tanto el detalle técnico de las operaciones o de los procesos en los que consiste la vida de una empresa, sino precisamente la capacidad de liderazgo, de movilizar energías de personas que piensan distinto, que tienen intereses distintos en torno a un proyecto compartido. Pero yo destacaría quizás de las palabras de Feiné su referencia explícita y además bastante desarrollada al sentido de la justicia. Él, de hecho, al hablar del emprendedor, lógicamente habla de una persona que decide poner un proyecto en marcha también para beneficiarse del rendimiento de ese proyecto y para obtener una rentabilidad a la inversión realizada. O sea, al final las empresas están para recompensar al accionista que ha arriesgado su dinero para la puesta en marcha de un proyecto, pero él habla de esos factores, digamos, de justicia, y se ha referido específicamente a la sangrante desigualdad que existe en nuestras sociedades desarrolladas y en las bolsas de pobreza inaceptables, ha dicho él. Y en ese sentido me parece muy interesante que sean los propios empresarios los que en su actividad, pero en el core, en el núcleo de su actividad, incluyan esos factores de corrección que puedan llevar en ocasiones a una distribución más equitativa de los recursos, porque si no, al final lo que puede acabar ocurriendo es que el emprendedor o el empresario se ha visto pues como alguien, digamos, ha habido de enriquecimiento y totalmente ajeno, de manera que la corrección, digamos, a ese afán de lucro un poco desmedido, pues la ejerza el propio Estado a través de un mayor intervencionismo en la actividad económica u otros movimientos, ¿no? Y a mí me parece muy interesante que una nueva generación, no la que está quizás de salida, más obsoleta, sino una nueva generación de emprendedores, pues realmente tomen conciencia de que el propio sistema es mucho más sostenible, que la posibilidad de generar ingresos y beneficios, que es al final lo que una empresa busca, sea sostenible en el tiempo precisamente mediante una distribución más equitativa. Y menciono explícitamente un comentario que ha hecho también hoy el presidente del Banco Central Europeo, refiriéndose a la necesidad, digamos, de que los crecimientos económicos vayan asociados también a un crecimiento de los salarios, porque de otro modo la percepción mayoritaria es de que esos crecimientos se imputan fundamentalmente a rentas de capital y no a rentas de trabajo, con lo cual, digamos, las desigualdades crecen. Por eso me ha parecido muy oportuna las consideraciones hoy de Feiné, y espero que no sean, como en otras ocasiones, meras reflexiones, digamos, meras consideraciones retóricas, sino que realmente vayan calando poco a poco y de manera cada vez más intensa, pues en el modo en el que los empresarios o quienes tenemos responsabilidad de dirección de nuestras respectivas organizaciones asumimos nuestra tarea. A ver, profesor Córdoba. Sí, vamos a ver, estoy de acuerdo. Yo creo que sí que hay algo de retórico en muchas de las frases o de las características que son casi de libro, ¿no? Pero sí que estoy ahí en lo que ha comentado José Aguilar. El tema de ahora mismo, una de las cosas que más padecemos en España es esa justicia social. Sí, esa sentido de desigualdad. la justicia. Dicho. Sí, es decir, esa especie de obsesión
por el margen, por el beneficio, por aprovechar lo que ha sido el tema de la devaluación interna, que ha hecho que bueno, en términos reales, si descontamos los efectos de la inflación y comparamos en materia de empleo, hay muchos sectores en los que ha habido reducciones del 30-40% de capacidad adquisitiva. Quiero decir, las cuotas de las hipotecas no han bajado, sigue para los que han podido resistirlo, con lo cual su capacidad, digamos, adquisitiva ha disminuido mucho. Bueno, desde que llegó Draghi al Banco Central Europeo, sí. Con Sí. Trichet, no, todo lo contrario. Pero desde que llegó Draghi, sí, con la caída de los tipos de interés, sí. Eso ha ayudado, pero no a compensar ese 30-40% de disminución. Yo creo que una de las cosas que he estado viendo en estos años de la crisis es, sobre todo a partir del 2012, es el uso que hicieron determinados empresarios de la famosa reforma laboral. Yo he visto empresas en las que han cogido y directamente, aprovechando la bajada de ventas, que era inevitable porque estábamos en plena devaluación, esa norma de los 9 meses de bajada de ventas y tal, o de disminución de beneficio, la han aprovechado directamente para lo que yo llamo sustituir a los padres por los hijos. El padre que cobraba 30.000 se le echa, porque se puede echar, y se coge a un chico joven por 10.000. Eso se ha estado haciendo y evidentemente ha generado un incremento de competitividad en las empresas por una disminución drástica de los costes laborales. Pero claro, eso choca con la desigualdad, con la justicia social que hemos comentado antes. Yo creo que lo que se ha hecho en una parte del empresario español no ha sido justo, y deberían de enmendar la plana. Esa subida que dice Draghi es que es necesaria. O sea, vamos a ver, el salario mínimo en Francia es de 1.500 euros. Aquí mucha gente cobra 800, 700, 900. O sea, es que no tiene sentido que compitiendo en el mismo espacio europeo, pues los empresarios españoles paguen lo que están pagando. Una de dos, o no saben ser empresarios y por tanto están la única forma de sobrevivir es pagando miserias, o es que realmente se están forrando. Y yo creo que una parte del PIB son beneficios empresariales, una parte muy significativa. Pues hoy, por parte del Banco Central, Banco de España, se han producido unas declaraciones, concretamente del director general de Economía y Estadística, en unas jornadas del decano de la prensa económica, del semanario El Nuevo Lunes, en la que, a propósito del mercado laboral, ha dicho que el mercado de trabajo en España, la situación del mercado de trabajo es probablemente menos boyante de lo que nos dicen los indicadores. Y ha aludido, por ejemplo, al trabajo a tiempo parcial involuntario. Bueno, son declaraciones que cuando menos llaman la atención, profesor Aguilar. Sí, al final los datos macroeconómicos son un agregado de un montón de indicadores que finalmente pues se recogen en las cifras más relevantes, y es cierto que a veces se enmascaran pues situaciones que no son tan idílicas. Ante todo, lo que hay que decir es que la reducción del paro y la creación de nuevos puestos de trabajo es una muy buena noticia. Lo que pasa es que es una noticia que lógicamente debe ser matizada al mirar la letra pequeña, como en cualquier contrato, y observar de manera desagregada en qué consiste esa reducción del desempleo y esa creación de nuevos puestos de trabajo. Es verdad que la fórmula del trabajo parcial en algunos países europeos está perfectamente consolidada. Es uno de los elementos que constituyen de manera natural su mercado laboral, porque atendiendo a la diversidad de las situaciones personales, pues hay gente a la que le interesa realmente tener un trabajo parcial, ¿sí? Y el hecho de que alguien que pueda querer compatibilizar aspectos de su vida personal o privada con su vida laboral, pues se encuentran en esas fórmulas una solución idónea en la que pueden mantener un cierto nivel de generación de ingresos al mismo tiempo que dedican el resto del tiempo pues a otras actividades que para ellos son preferentes. Lo que pasa es que, como bien ha señalado este informe del Banco de España, en nuestro país el trabajo a tiempo parcial solamente de manera muy excepcional es una decisión deliberada. En la mayoría de las veces pues es la única solución posible para generar algún tipo de renta, ¿no? Y en ese sentido pues
pues claro, esos puestos de trabajo, pues no siempre son puestos de trabajo que garanticen lo que finalmente debe garantizar un puesto de trabajo, la posibilidad de que una persona, una familia, pueda subsistir de manera, digamos, de manera digna, ¿no? O sea, lógicamente hay trabajos de más valor añadido que tendrán recompensas mayores y permitirán vivir con más holgura. Es decir, la plena igualdad al final lleva a la inacción y a la falta de todo estímulo. Hace falta que, lógicamente, trabajos de más valor tengan mayores recompensas. Pero una cuestión es que los trabajos tengan naturalmente mayores y mayores recompensas. Y otra cosa es que haya trabajos con los cuales, digamos, sea posible alcanzar el objetivo mismo de trabajar, que es subsistir de manera digna. Y como pues se ha publicado también en estos meses, en España hemos quizás acabado con esa ecuación según la cual pobreza es igual a ausencia de trabajo. La pobreza es una situación en la que las personas se encuentran cuando carecen de rentas de capital y de trabajo. Y en estos momentos en España puede haber gente que nominalmente esté empleada, o sea, que esté trabajando, pero que con los ingresos que está generando y desde una perspectiva, digamos, puramente estadística, puedan ser consideradas, y de hecho se consideran como personas o familias en situación de pobreza. Es un problema complejo. No se puede, digamos, decir que todo empresario que pague una cantidad baja pues está cometiendo una injusticia, porque hay muchísimos factores que pueden impactar sobre esas decisiones o sobre esas situaciones laborales. Pero cuando ya la situación alcanza unas determinadas proporciones, y en España las ha alcanzado, pues sí que nos debería llevar a una reflexión colectiva acerca de un trabajo pues que en estos momentos, al menos para un sector de nuestra población, no está consiguiendo el objetivo básico por el cual los seres humanos trabajamos, para poder vivir, digamos, dignamente. Seguro que estáis de acuerdo ambos en otra de las cuestiones que ha dicho, y es que en este entorno monetario los países, y en particular España, podría aprovechar para hacer reformas, y enlazo con el arranque de la tertulia del profesor Córdoba. Reformas en la administración, reformas también en el mercado laboral, reformas sobre todo en pensiones, ha dicho. Este es un problema muy serio. Claro, ese es el problema. Vamos a ver, España tiene esos problemas y los tiene enquistados, además desde hace años, pero es que no se toma ningún tipo de decisión. Es decir, lo que no podemos hacer es, ahora mismo hemos batido otra vez el récord de funcionarios. O sea, llevamos un año que el señor Montoro, no sé, se ha soltado la faja y ha dicho, aquí lo que haga falta. Son votos. Sí, claro, son votos, pero al final lo que necesita España no son funcionarios. O sea, vamos a ver, o sea, habrá una parte que habrá que renovar, pero se podía aprovechar el hecho de que está muy envejecida la población de funcionarios para, bueno, pues hacer reestructuraciones, poner plazas de funcionarios donde realmente hagan, y a lo mejor otras amortizarlas, no sé, una gestión activa de este tema, pero no decir, aquí todo el mundo que se jubile se le renueve y además contratamos más, que es lo que está haciendo. Entonces estamos con más funcionarios que el año 2007, que era el pico, que estábamos en 3.100.000. España no necesita todo eso. Entonces, ¿y la reforma administrativa para cuándo? Por eso no, la reforma administrativa incluiría también eso, es decir, vamos a ver, racionalizar y a ver qué departamentos tienen que estar, cómo tienen que estar, qué plantillas son las que corresponden, etcétera. Luego entraríamos en la otra que hemos dicho antes, que es el tema de las comunidades autónomas. No necesitamos 17, o sea, una provincia no es una comunidad autónoma. Entonces, lógicamente, pues habrá que darle una vuelta. Dígaselo a los madrileños. No, pero mira, Madrid, con coger la zona metropolitana entera y hacerlo distrito federal, como han hecho en otros países, se acabó el problema. Y el resto pasa a Castilla. O sea, eso no es problema. Pero lo que no puede ser es que, yo que sé, que La Rioja o Murcia sean comunidades autónomas. Yo lo siento mucho por los riojanos o murcianos que dicho esto con todo el cariño. Con todo el cariño, pero hay que ser realistas. Son una provincia, no son una comunidad autónoma. Entonces, hay que racionalizar esto un poco y hay que hacerlo bien. Y en el momento en que tú quitas un montón de municipios pequeños, de estos que no tienen entidad, quitas una serie de comunidades autónomas, restringes pues las diputaciones que nadie sabe para qué valen, y todo ese tipo de cosas, al final es que ahorras muchísimo dinero. Pero claro, para eso hay que tener voluntad, y desde luego el señor Rajoy no la tiene. Profesor Aguilar. En política, las reformas quedan muy lejos, porque claro, las reformas quedan lejos, pero también, y no porque, o sea, estoy convencido de que este gobierno o cualquier otro, o sea, ya no es una cuestión partidista, es perfectamente consciente de estos problemas. Lo que podemos considerar cualquier otro observador atento, pues lógicamente es algo que conoce quien maneja los datos de primera mano. Pero en el gobierno, en política, como en cualquier otra forma de dirección,
al final lo que se acaban imponiendo son las prioridades. Y sobre todo cuando la agenda no la marcas tú, sino cuando te la marcan otros, cuando de pronto surgen dificultades que reclaman toda tu atención. En realidad las reformas siempre van a generar un cierto nivel de inestabilidad, de debate, de conflicto, ¿no? Es lógico, pues cualquier reforma pues afecta a muchos grupos de interés y todos tendrán sus opiniones y al final pues habrá que buscar un punto de consenso. Y lo que ocurre es que cuando la prioridad te viene impuesta por factores externos, como por ejemplo la crisis política en Cataluña, pues eso finalmente acaba enmascarando y dejando a calendas grecas para más adelante otras reformas que quizás sean tan importantes o más que esta, pero no son tan urgentes. Y ese un poco el viejo problema que tenemos todos los que dirigimos, el que lo urgente pues al final acaba comiéndose a lo importante, y cuestiones que requerirían pues mucha atención pues las acabamos posponiendo porque tenemos que ir atendiendo requerimientos, digamos, muy perentorios de nuestro propio entorno. En ese sentido, para mí sería muy importante que efectivamente esta crisis territorial abierta pues se encauce, porque eso es lo que nos permitiría afrontar, digamos, estos problemas que quizás no son tangibles o a fecha de hoy no tienen unas consecuencias inmediatas en nuestro sistema de convivencia, pero que sin duda los van a tener y además a no muy largo plazo. Y en la medida en que sigamos apagando fuegos y no prestando atención pues a los factores más estructurales de nuestro propio sistema de convivencia y de nuestra propia estructura económica, pues al final lo que hacemos es pasar el problema al siguiente. De todo sobre los funcionarios, yo diría que efectivamente, de nuevo, es un problema que a veces se percibe o se analiza de una perspectiva muy de conjunto, y en realidad habría que ver de manera muy diferenciada qué es lo que ocurre en nuestra administración pública. Hay que considerar que el concepto de funcionario, digamos, de ventanilla es un concepto que la propia administración ya considera muy obsoleto, aunque de manera inercial se siga manteniendo todavía. Nuestra administración está formada por gente, por niveles muy diferentes, pero hay cuerpos, digamos, altísimamente cualificados donde trabaja gente que requiere una preparación muy especializada. Y el problema de algunos de estos cuerpos, que son, por así decirlo, pues la columna vertebral de nuestra administración, es que la restricción muy fuerte de empleo público en los últimos años ha hecho que su pirámide de población sea verdaderamente preocupante. En estos momentos hay gente de muchísimo talento y de altísima preparación que están que accederán masivamente a la jubilación en los próximos 10 años o los próximos 5 años incluso. Yeah. Y eso pues va a dejar ahí un vacío, digamos, una especie de solución de continuidad pues que habrá que ver cómo se cubre, ¿no? O sea que, por supuesto, la administración pública es una cuestión de tamaño y probablemente, como pasa en cualquier otra organización, habrá que adelgazar, habrá que ajustar la capacidad de nuestra administración a las necesidades reales de la sociedad, pero también hay que tener en cuenta que esa reducción tiene que ser muy inteligente porque si se aplica de manera generalizada, pues podemos perder un talento que me parece básico. Nuestra administración, la verdad es que es muy buena. Puede que sea muy grande también, pero yo diría que nuestro aparato administrativo en su conjunto está formado por personas con una gran conciencia de servicio público y con una gran profesionalidad. Y eso, luego surgen excepciones, pero yo creo que no nos pueden hacer perder de vista uno de los valores y de los activos más importantes que tenemos en nuestro país. Profesor Aguilar, un verdadero placer como cada martes. Un abrazo, buena semana. Igualmente, muchas gracias. Gracias también al profesor Miguel Córdoba. Buenas noches. Buenas profesor, noches. Enseguida llega ya el Carajal Político a la sintonía de Visión Global. Hasta ahora mismo. La nueva cuenta bolsa sin custodia de Selfbank presenta Requiem Custodiam. Un requiem compuesto para despedir la comisión de custodia. Pero nos ha quedado larguito.